Ya, amén. Que el Señor nos bendiga a estas horas de la tarde, cuando son las 7:04. Damos gracias al Señor nuestro Dios porque Él nos concede un sábado más, el tiempo, la oportunidad de poder estar acá en la radio Jesús Manantial de Vida 105.7. Queremos saludar antes que nada a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, también a aquellos que se unirán a la transmisión por las redes sociales y que estarán con nosotros, que más tarde también estarán viendo la predicación, el tema de hoy. Así es que un saludo para todos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Antes de seguir adelante, vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos pueda acompañar durante el programa, que Él nos ayude, nos sea guiando, nos sea dando sabiduría, tanto a mí, que soy quien va a predicar, como también a todos aquellos que estarán escuchando la radio y el mensaje. Así es que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darle gracias, Señor, en esta tarde, porque Dios mío, usted nos ha permitido gustar de su misericordia en este nuevo día. Gracias porque, Señor, usted nos ha levantado en este día con fuerza, con salud. Gracias porque tu gracia nos capacita, nos acompaña, nos bendice, nos vivifica, Señor, nos llena de gozo, de alegría. Gracias porque podemos conocerte, Señor, porque podemos servirte también a través de la predicación del Evangelio. Oramos, Padre, para que usted pueda bendecir este programa, usted pueda ayudarme a predicar, Señor, a enseñar. Ruego que usted ordene mis pensamientos, usted añada elocuencia a mis labios, deme sencillez, deme profundidad para hablar acerca de su palabra. Señor, permita que su palabra pueda caer en esta tarde en buena tierra, Dios mío, no en un corazón cuyos afanes terminen ahogando la semilla, no entre espinos, Dios mío, de tal manera que después esos espinos crezcan y la ahoguen también, ni entre pedregales. Antes bien, usted prepare los corazones, el entendimiento de cada persona, de cada hijo suyo que ha de escuchar este programa. Dios mío, todo lo queremos dejar en sus manos. Usted sea glorificado por medio de su palabra, usted sea revelándose por medio de su palabra, sea manifestando, Dios mío, su gracia, su poder salvífico por medio de su palabra. Dios mío, todo está en sus manos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias entonces al Señor, que Él nos da la oportunidad de poder estar acá. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están y estarán con nosotros más tarde viendo el video a través de Facebook. Como lo saben los hermanos que han estado escuchando el programa los sábados en la tarde, llevamos ya algunos sábados viendo lo que son las 5 solas de la Reforma Protestante. Estas 5 solas son fundamentos teológicos que caracterizaron al movimiento protestante reformado del siglo XVI. Fue una reacción, estas 5 solas representan una reacción a los excesos, a los abusos, a los errores teológicos, morales de la Iglesia Católica, que en ese tiempo predominaba en todo Occidente prácticamente, y fue un grito de batalla. Cada una de estas 5 solas fue también un grito de batalla que alzaron los reformadores, porque lo que estos hombres buscaban era sencillamente rescatar la pureza del Evangelio. Lo que ellos anhelaban era sencillamente que la Iglesia pudiera volver a abrazar aquel Evangelio que encontramos en el libro de los Hechos, ese Evangelio poderoso que salva, ese Evangelio que se caracteriza por la misericordia hacia los desposeídos,
hacia los necesitados, ese evangelio que se predica gratuitamente y que contiene la gran noticia de que el pecador es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero la fe que salva, aun cuando es solamente la fe, esa fe no está sola, sino que cuando es una fe que salva, es una fe que se manifiesta en un estilo de vida santo, justo, recto, delante de Dios y de los hombres. Hemos hablado acerca de cómo es que los reformadores hablaron de que los santos no son mediadores, ni María, ni siquiera la Iglesia, en cierta forma no es mediadora, sino que solamente en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús el hombre llega al Padre para alcanzar salvación de sus pecados. Y también dijimos en el primer programa de estas 5 solas que los reformadores abrazaron el principio de la sola escritura, es decir, que la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, es nuestra única norma infalible de fe y práctica. Ni la tradición, ni el magisterio, ni los concilios tienen la misma autoridad en las escrituras. Tienen su utilidad, así como también lo son las grandes confesiones de fe reformadas, tienen su utilidad, nos ayudan a esclarecer la doctrina, a comprenderla, nos ayudan a identificar y combatir la herejía, pero no hay ninguna confesión, ni concilio, ni acuerdo de teólogos que esté al mismo nivel que la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es la Escritura quien determina lo que enseña la Iglesia y no la Iglesia quien determina lo que enseña la Escritura. Hemos dicho todas esas cosas y esperamos de que nuestros hermanos que han estado con nosotros hayan sido bendecidos. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta, de este cuarto grito de guerra, este cuarto fundamento teológico, que es la sola gratia, solamente por la gracia de Dios. Pero antes de comenzar con este cuarto fundamento teológico de la Reforma, vamos a ir a otra alabanza, mi hermano, y ya luego vamos a estar iniciando el tema de hoy, que es solamente por gracia. Así es que un saludo a nuestros hermanos que están conectados, que también están escuchando a través de la radio. Amén.
Amén. Amén. Que el Señor bendiga esa bonita alabanza que decía que hasta el día que vengas por mí, tu nombre exaltaré. Que Dios nos ayude para ser fieles hasta el final del camino, sin importar las pruebas, las caídas, los fracasos. Que Dios nos ayude, para que Dios nos preserve, como dice la Biblia, para su reino celestial. El apóstol Pablo estaba seguro de que Dios era poderoso para guardar esa corona que él sabía le tenía reservada en el cielo para aquellos que como él habían peleado una buena batalla y que amaban la segunda venida. Así es que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que es el tema de hoy, que es solamente por gracia, o en latín sola gratia. Y bueno, como hemos dicho en muchas ocasiones durante estos sábados, el movimiento de la Reforma Protestante fue un movimiento que está enraizado en la historia, fue una reacción frente a los abusos, a los extravíos del catolicismo romano de ese tiempo. Y por lo tanto nosotros cuando tratamos de conocer estas doctrinas, lo que tenemos que hacer es tratar de entenderlas en su contexto histórico. Y esta afirmación, este cuarto fundamento teológico que es la sola gracia, tiene que ver mucho con cómo la Iglesia concebía o enseñaba la salvación. Y en el tiempo de los reformadores, en los tiempos de Martín Lutero, bueno, eran doctrinas que ya venían enseñándose ya bastante tiempo, pero llegamos a esta época, al siglo XVI, al año 1517, que es cuando Martín Lutero clava las 95 en la puerta del castillo de Wittenberg. Y en ese tiempo la salvación era concebida como un pago hacia una serie de obras que el hombre hacía. En otras palabras, la salvación no se concebía como un regalo, sino que se concebía como una recompensa para los justos. Y es por eso de que dentro de la doctrina del catolicismo existía una serie de cosas que la gente podía hacer para ganar mérito, y ganando mérito ellos podían entrar al reino de los cielos. Entonces sabemos que la Biblia dice de que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo la Iglesia enseñaba de que habían algunas cosas que al hombre le concedían cierto mérito para que pudiera llegar al reino de los cielos. Enseñamos en su momento el tema de la venta de las indulgencias, que fue como ya la gota que derramó el vaso, porque básicamente lo que se estaba enseñando ahí era de que la salvación, la liberación de los tormentos del infierno o del purgatorio, podían ser redimidos, o la gente que estaba ahí podía ser redimida y libertada de esos tormentos a través de un pago de dinero que se hacía acá en la tierra.
Y así como la venta de indulgencias, así también habían otras cosas que se enseñaba en ese tiempo y que en el fondo lo que decían era de que la salvación era algo que se debía ganar con base en el mérito propio. En otras palabras, lo que la iglesia estaba enseñando era una salvación neta y claramente por obras, en abierta oposición a lo que leemos en las Escrituras. Con relación a la salvación, voy a leer algo acá. Con relación a la salvación, Roma había enseñado que a través de la compra de indulgencias y la veneración de las reliquias se podía obtener el perdón de pecados. Por ejemplo, se exhibía en Roma un cráneo que supuestamente era el de Juan el Bautista, los huesos de los apóstoles, 19.000 huesecillos de Cristo, 18 tumbas de los apóstoles, trozos de madera supuestamente de la cruz de Cristo, fragmentos de espina de su corona, entre otros. La gente pagaba para ver estos objetos y acumulaba, a través de este pago y de esta visita, acumulaba méritos para el cielo. La venta de indulgencias, una de las mercancías a la venta, garantizaba la entrada segura al cielo. Así también el pago de las mismas, el pago de las indulgencias, que obraban no solo a favor del comprador, sino también el de los familiares que habían muerto, que es lo que dijimos recién. Si usted compraba una indulgencia, no solamente usted aseguraba su alma, sino también aseguraba el alma de sus familiares que habían partido. Todo esto hizo que Lutero y los reformadores expusieran la verdad bíblica de que la salvación se obtiene solamente por medio de Jesucristo y que es solamente a través de la gracia de Dios. En la venta de indulgencias, una de las mercancías a la venta, garantizaba una entrada segura al cielo, y todo esto hizo de que los reformadores se rebelaran frente a esta práctica y a esta teología que subyacía detrás de la venta de indulgencias, y entre los fundamentos teológicos que ellos postularon fue el de la sola gracia. Es decir, Dios salva al hombre solo y únicamente por gracia. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar como un fundamento de la Reforma. Es algo que tenemos que volver a abrazar también en nuestro tiempo, porque así como en los tiempos de los reformadores en el siglo XVI, habían algunas cosas que se le añadieron a Cristo, otras cosas que se le añadieron a la fe, otras cosas que se le añadieron a la gracia, y que en el fondo la teología que subyacía detrás de esas añadiduras era que el hombre podía colaborar para su salvación, que podía hacer o decir cosas que le añadían mérito, de tal manera que cuando el hombre se presentara delante de Dios, él podía echar mano de su compra de indulgencias, él podía echar mano de sus peregrinaciones a Roma, de su veneración de las reliquias, de sus oraciones a los santos, de su sistema de penitencia, porque recordemos que en los monasterios de ese tiempo, los monjes que estaban ahí llevaban vidas muy estrictas, muy austeras, en donde se negaban a las comodidades de esta vida, renunciaban a toda comodidad, a las riquezas, hacían votos de pobreza, vestían ropas ásperas, ayunaban con mucha frecuencia, maltrataban sus cuerpos, y todo eso lo hacían creyendo de que haciéndolo estaban acumulando méritos para llegar al reino de los cielos. Sin embargo, cuando uno va a las Escrituras, uno se da cuenta rápidamente de que una de las doctrinas fundamentales, esenciales del Evangelio, es que Dios salva al hombre solamente por su gracia, que el hombre recibe este regalo solo y únicamente por la fe, y que la única forma de llegar al Padre es solo y únicamente por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El hecho de que la salvación sea por gracia significa varias cosas.
Ya antes que nada voy a leer algunas definiciones de lo que es la gracia. ¿Qué sí que es la gracia de Dios? Alwyn Wilson Tozer define la gracia como la buena voluntad de Dios que le inclina a otorgarle beneficios a los que no lo merecen. Louis Berkhoff afirma que la gracia es la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada por mediación del Espíritu Santo. El pastor MacArthur dice que la gracia es la influencia libre y benevolente de un Dios santo, obrando soberanamente en las vidas de pecadores indignos. Y Arthur Pink define la gracia diciendo que la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen un mal y el infierno. Amén. Entonces la gracia, la palabra gracia en sí, en su concepto bíblico, contiene dos conceptos. Uno que es gratis, que es gratuita, y la otra que es inmerecida. Y esa es una palabra que nosotros en este tiempo también debemos volver a recordar y debemos volver a abrazar. El hecho de que la gracia es algo inmerecido. No merecemos ser salvos. No merecemos ser justificados, no merecemos ser libres de la condenación, porque nuestros pecados, como el Hijo pródigo, cada uno de nosotros podemos decir que nuestros pecados han llegado hasta el cielo, pero sin embargo, no mereciendo algo bueno de Dios, no mereciendo ser salvados, no mereciendo ser redimidos, ser justificados, Dios lo ha hecho desde su libre voluntad, desde su soberana voluntad. Quiero que podamos entender bien esto que estoy diciendo. Y digo que es importante que lo podamos recordar porque en este tiempo nos encontramos de repente dentro de nuestras iglesias con hermanos que piensan que la salvación es un derecho o que lo que Dios hace tiene que hacerlo porque es un derecho. De tal manera que por una parte cuando entendemos la salvación y la misericordia de Dios como un derecho, hay dos cosas. En primer lugar, que le reclamamos a Dios que Él haga cosas. Y eso tergiversa nuestro concepto de oración, porque yo no sé si usted ha escuchado a esa gente que dice, no, hermano, si lo oramos, si usted lo cree, Dios lo hace. Y está bien, nosotros entendemos de que uno de los requisitos de la oración es la fe. La Biblia dice que el que pida, pida con fe, no dudando nada. Pero el hecho de que yo pida algo con fe no significa que Dios me lo tiene que dar, porque está obligado a hacerlo, sino que significa de que la fe sencillamente hace efectiva la oración, porque como dice la Escritura en Hebreos 11, los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, pero la fe no obliga a Dios a obrar. Que yo crea que Dios me va a dar una casa, que yo crea que Dios me va a sanar de una enfermedad, no significa que Él está obligado a hacerlo. Él puede hacerlo, por supuesto. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él puede responderme todas mis oraciones, pero Él no está obligado a hacerlo, porque la misericordia es una prerrogativa divina. Él no está obligado a tener misericordia de nosotros. No hay nada en Él que lo obligue que lo obligaba a salvarnos. Por lo tanto, es algo completamente inmerecido. Y lo otro que cuando nosotros creemos que los beneficios de Dios son un derecho, con frecuencia nos frustramos porque le pedimos a Dios cosas, Dios no las concede porque Él es libre y es soberano para responder o no responder nuestras oraciones. Y cuando nuestras oraciones no son contestadas como las queremos, cuando las queremos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos rebelamos contra Dios, nos alejamos,
nos sentimos heridos, nos sentimos abandonados. Y el problema no está en Dios, no es que Dios nos haya abandonado, no es que Él esté en contra de nosotros, sino que única y sencillamente Él está ejerciendo su soberanía. Él puede tener misericordia, Él puede salvar, como también no puede hacerlo. Entonces es importante poder entenderlo de esta manera, que la palabra gracia significa un regalo inmerecido. No merecemos ir al reino de los cielos, no merecemos mirar a Dios cara a cara, pero sin embargo Él nos ha concedido el privilegio, en su misericordia, Él ha querido tener misericordia de nosotros y darnos una oportunidad de salvación. Y lo otro que está implícito en esta palabra gracia es gratuito, es decir, Dios no solamente nos concede la salvación sin merecerla, sino que nos la concede de forma gratuita. Y esta palabra gratuita milita abiertamente en contra de todo el sistema que proponía la Iglesia Católica, un sistema de sacrificios, de penitencias, de abstenciones, un sistema en donde el hombre podía añadir méritos a su vida cuando se presente delante de Dios. No, la gracia es inmerecida. No hay nada, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos salve aparte de nuestra fe en Jesús. El día en el que nosotros nos presentemos delante de Dios, con la seguridad de que hemos sido salvados, no será sobre la base de nuestras muchas predicaciones, no será sobre la base de nuestras muchas oraciones levantadas, de nuestra obra en el Señor, de nuestro servicio incansable, sino será solo y únicamente con base en que creímos en Jesús. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, la certeza de mi salvación, la certeza de mi paz para con Dios, no viene de mis obras, de mis esfuerzos, de lo mucho que trabajo, sino que viene únicamente de la certeza de que he creído correctamente, la certeza de que mi fe es una fe salvífica, porque no solamente me ha llevado a conocer a Dios, sino que también ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón, y esa es la evidencia de que la fe que digo tener es una fe que realmente me ha salvado, porque lo que salva es la sola fe, pero la fe que salva no está sola, sino que siempre está acompañada de una vida con frutos del Espíritu. Por lo tanto, es importante entender esto, hermanos. En primer lugar, que esta gracia por la que Dios nos salva es completamente inmerecida. Él no está obligado a salvarnos, Él no está obligado a levantarnos cada mañana, Él no está obligado a conservarnos nuestra salud, Él no está obligado a protegernos de los males y los peligros. Sin embargo, lo hace. Y lo hace porque Él es bueno, y lo hace porque Él tiene misericordia. Pero que Él lo haga por esas razones no significa que nosotros podamos reclamarlas o pretendamos obligar a Dios a hacer esto o esto otro por nosotros. Él tiene misericordia porque Él lo quiere hacer. Él nos ha salvado porque Él lo quiso hacer. Cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén junto con la mujer, Dios podría haberse encerrado en el cielo sin haberse dirigido nunca más al hombre y haber esperado que sencillamente el hombre muriera progresivamente hasta morir por completo. Él podría haberse encerrado sin nunca haberse revelado a Abraham, sin nunca haber manifestado ni una sola aparición, ni una sola teofanía en el Antiguo Testamento, pero Él se reveló. Él llamó a Abraham, Él le reveló sus promesas, Él lo guió, Él lo protegió, Él lo fortaleció, Él lo bendijo. Y todo eso solo y únicamente porque Dios así lo quiso hacer. No hay nada en nosotros, hermanos, que pueda forzar a Dios a hacer algo. Él es libre y Él es soberano. Que nosotros oremos y que Dios responda es una alegría, y damos gracias a Dios cuando Él hace esos actos. Pero si oramos y Él no responde, está bien. Él es soberano para
hacer lo que Él quiere, para responder, para no responder, para darnos la vida que no queremos o darnos las cosas que le pedimos. El punto aquí, hermanos, es que toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, es una vida que vivimos en la gracia. Con Cristo, dice el apóstol Juan, vino la gracia. El apóstol Juan dice, de su gracia bebimos todos y gracia sobre gracia. Y todo eso significa de que no merecemos nada, no merecemos estar bien, el gozo que llena nuestro corazón, no merecemos conocer a Dios, no merecemos contemplar su rostro, pero sin embargo Él ha querido darnos esa oportunidad, y es por eso de que una de las cualidades que debe caracterizar a un creyente es la gratitud. Gratitud porque Él me salvó, gratitud porque Él me sostiene cada día, gratitud porque tengo salud, gratitud porque estoy enfermo, gratitud porque recibiremos no solamente lo bueno, sino también lo malo, como dice la Escritura, gratitud porque Él se ha revelado, porque Él se manifestó a mi vida, porque Él me rescató de la oscuridad, porque Él cortó mis cadenas, porque antes estaba perdido, iba rumbo a una condenación segura, terrible y eterna, pero sin embargo Él irrumpió en mi vida, Él interrumpió ese caminar hacia la muerte que yo tenía y me salvó mi cuerpo, salvó mi alma, y hoy tengo certeza de que cuando parta de esta tierra iré a encontrarme con Él cara a cara para vivir con Él toda una eternidad. Todo eso, hermanos, todo eso es gracia. No lo merecemos, pero Dios ha querido concedérnoslo. Así es que eso es lo más importante y debemos recordarlo. Ya, Él es soberano. Voy a hablar acerca de algunas características de lo que de la gracia, de esta gracia que nos ha salvado. Lo primero es que la gracia, como lo he venido diciendo, es una gracia que es soberana. Él nos la ha concedido porque Él lo ha querido. En Romanos 9:15 dice lo siguiente: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, voy a volver a leer este versículo 16 del capítulo 9 para que lo podamos escuchar de nuevo. Dice, así que, por lo que dijo anteriormente, porque ese así que es un conector, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, el mérito humano, el querer, el hacer, no constituyen ningún tipo de mérito, sino que Dios hace lo que Él quiere porque Él así lo quiere. Y el apóstol Pablo aquí en este pasaje, para poder reforzar su argumento, él toma un ejemplo del Antiguo Testamento y él dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que, y vuelve a repetir lo mismo, y en este tiempo, en la forma de escribir de este tiempo en la que escribieron los apóstoles, cuando alguien repetía algo continuamente era porque quería enfatizar esa verdad. Es como cuando Jesús decía, de cierto os digo. Al decir 2 veces, de cierto os digo, Él estaba diciendo, quiero que me pongan mucha atención en esto que les voy a decir porque es de suma importancia. Y vemos que aquí en el versículo 18 el apóstol Pablo vuelve a repetir lo que dijo ya 2 veces anteriormente. Y él dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ya frente a esto, nosotros podemos levantar nuestros argumentos. Podemos no estar de acuerdo. Puede no parecernos bien. Pero independientemente de lo que a nosotros nos parezca, Dios es así. Él es soberano.
Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él endurece a quien Él quiere endurecer. Y no podemos luchar contra ese poder soberano, no podemos luchar contra esa libertad absoluta en Dios, porque nosotros nos sentimos agentes libres, pero como dice Arcis Sproul, cuando nuestra libertad choca con la libertad de Dios, es la libertad de Dios la que prevalece, siempre ha sido así y siempre lo será. Entonces, la misericordia, la gracia son prerrogativas divinas. Él las concede, Él las retiene y no podemos protestar contra eso, no deberíamos protestar contra eso. El apóstol Pablo, previendo que se levantarían argumentos en contra de lo que él estaba diciendo, él dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, él está previendo que la gente lo que va a hacer será razonar de la siguiente manera. Tal vez usted que me está escuchando también en su casa, en su vehículo, tal vez usted también estará pensando, razonando de esta manera y diciendo: pero si Dios escogió a Faraón y él lo endurece, si él lo hace, si Dios lo ha endurecido, ¿por qué luego lo castiga? ¿No tuvo Faraón una libertad para someterse al mandamiento de Dios cuando a través de Moisés se le mandó dejar ir a su pueblo? Si Dios lo endureció, ¿por qué luego lo castigó? Si es una obra de Dios, ¿por qué luego Él castiga a aquel hombre que Él mismo ha endurecido? Y puede ser incluso un razonamiento válido como hombres, como personas que somos finitos, sujetos a nuestra naturaleza caída. Y usted se dará cuenta aquí en este texto que el apóstol Pablo no trata de justificar a Dios. Él no dice algo así como: bueno, hermanos, pero entendamos a Dios, tratemos de ponernos en su lugar. Él no trata de explicar nada ni de justificar el actuar de Dios en la vida del faraón, por ejemplo, sino que lo que el apóstol Pablo responde es sencillamente diciendo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces el apóstol Pablo, frente a esa argumentación que él prevé en sus interlocutores, lo que él sencillamente hace es apelar a la soberanía de Dios. Él está diciendo: Dios es el alfarero, nosotros somos los barros, Él tiene potestad de hacer de la misma masa vasos para honra y otros para deshonra. Y luego él dice: ¿y qué? ¿Hay algún problema con eso? ¿Dios no es libre? ¿Él no nos ha creado? Él no se ha manifestado a nosotros, y si nosotros nos rebelamos en nuestro razonamiento, en nuestro corazón en contra de estas verdades, estamos demostrando con eso que aún no hemos entendido lo que es la palabra gracia. Si Él me salva por gracia, si todo lo que tengo es por gracia, significa de que tengo eso sin merecerlo. Y si lo tengo sin merecerlo, no es un derecho, es un regalo. Y si Él me lo concede, lo que Él me concede a mí, si Él se lo retiene a otros, ¿puedo yo reclamar el proceder o el actuar de Dios? El problema es que no solamente tenemos conceptos equivocados con respecto a lo que es la gracia, sino también con respecto a la naturaleza del hombre caído. Porque concebimos a la humanidad como una masa de personas que están anhelantes de Dios, que lo único que quieren hacer es servir a Dios, es adorar a Dios. Y claro, yo entiendo de que si concebimos al hombre de esa manera,
y vemos a Dios que Él tiene misericordia de algunos y endurece a otros, sí, podríamos decir en cierta forma que habría en Dios tal vez injusticia. Pero si los hombres son hombres caídos, corruptos, que día a día añaden pecado tras pecado, maldad tras maldad, que como dice Romanos 1:30 son aborrecedores de Dios, que no lo desean, que no lo buscan, que se rebelan constantemente en sus corazones y en sus obras en contra de Dios. ¿Es injusto Dios al concederle a algunos gracia y a otros justicia? ¿Es injusto Dios porque salva a algunos y condena a otros? No es injusto, porque todos los que han recibido la gracia, los que han sido salvados, lo han sido inmerecidamente. Los que son condenados reciben lo que merecen, que es la condenación a causa de sus obras. Entonces, no hay injusticia en Dios, ¿ya? Y este texto que yo acabo de leer es un texto un tanto controversial, porque yo entiendo de que este texto es uno de los textos que está en el epicentro del conflicto calvinismo-arminianismo, y entiendo que cada escuela le va a dar una interpretación de tal manera que se acomode a su sistema teológico, pero creo yo que el texto es bastante claro, y lo que el texto sencillamente está enseñando es que Dios es soberano, hermanos. Y no podemos luchar contra eso. Nos puede no parecer, pero no podemos cambiar. No podemos cambiar a Dios, como dijo alguien, no lo podemos editar. Como editamos los mensajes de texto, como editamos los dibujos, que si algo no nos parece lo borramos y lo hacemos de nuevo. No podemos hacer eso con Dios, no lo podemos borrar y hacerlo a nuestra imagen y semejanza, sino que lo que tenemos que hacer es sencillamente conocerlo y rendirnos delante de su ser, de sus atributos, es aceptar sus obras, su voluntad, es aceptar su palabra, su revelación tal como Él nos la ha revelado en la Biblia. Por lo tanto, la primera característica de la gracia es que es soberana. Ya Él la concede, y juntamente con ser soberana es selectiva, porque usted ve en este texto de que Él tuvo misericordia de Israel, pero sin embargo a Faraón junto a los demás egipcios Él los endureció. Y podemos ver esa gracia en todo lo que es la Escritura. De hecho, aquí en el capítulo 9, en el versículo 9 de Romanos, dice: porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Es decir, Dios concede la gracia no en base a la fe prevista, porque se enseña por ahí de que Dios salva o Dios elige en base a la fe prevista, es decir, Dios sabe quién va a creer, por lo tanto Él elige a quien sabe que Él va a creer, y en el fondo eso es creer de que escogemos ser escogidos, o le quita completamente el significado a lo que significa ser escogidos. Si somos escogidos, alguien nos escogió, ese es Dios, ¿ya? Y en este texto vemos de que Dios no actúa en base a las obras previstas, sino en base al propósito de su elección. Pero bueno, ese tal vez es, como se dice, harina de otro costal, porque tiene mucho que ver con lo que es la elección de Dios, en base a qué Dios elige, en base a su soberanía, en base a la fe prevista. Pero el punto acá que yo quiero que podamos contemplar claramente es que la gracia es inmerecida y es selectiva. Dios la concede a algunos, mientras que a otro se le retiene, y eso es evidente en todas las Escrituras. Dios llama a Abraham, no llama a Taré, trata con todo el pueblo de Israel, los demás pueblos que eran en la oscuridad, llama a los discípulos, pero hay muchos otros que quieren también seguirlo, pero Jesús les dice de que lo piensen bien, de que algunos vayan, se ocupen de otras cosas. Entonces,
vemos en las Escrituras a Dios siempre eligiendo y concediendo soberanamente sus beneficios. El tercer aspecto de la gracia, dijimos que es soberana, dijimos que es selectiva, dijimos que es, ahora digo que es una gracia salvadora. Amén. En Efesios 2, versículo 8, que es un pasaje muy conocido, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ya, la gracia y las obras son dos cuestiones excluyentes. Ya dice el texto que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y cuánto necesitamos en este tiempo recordar esas últimas palabras del apóstol Pablo en el versículo 9 de Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe? Hablando abiertamente, hermanos, y con propiedad, debemos aceptar el hecho de que dentro de nuestras iglesias hay mucha vanagloria. Es así, hay mucha gente autopromocionándose, otras personas que menosprecian a otros hermanos, ya sea por su condición social, ya sea por su escaso conocimiento de las Escrituras, ya sea por su forma de hablar, sea por su forma de vestir. Hay personas que no sé, que en la iglesia tienen tiempo, tienen la oportunidad de estar en los puntos de prédica, en las reuniones, y esos hermanos que están en todas esas actividades porque tienen el tiempo, Dios se los ha concedido, muchas veces menosprecian y miran a otros hermanos con un sentimiento de superioridad, es decir, sintiéndose mejores, sintiéndose superiores porque pueden predicar, porque ellos están en todas las actividades eclesiásticas programadas por la iglesia, mientras que los otros no. Y se les tiende a ver a esos otros hermanos que no están tan presentes por motivos que muchas veces desconocemos, se les tiende a tachar de menos espirituales, se les tiende a tachar de carnales, y otros epítetos como esos. Y en todo eso, hermanos, el problema fundamental es la vanagloria, es decir, creernos mejores que otro. El apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos, él dice que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es más, lo que él también dice de que cada uno de nosotros debemos considerarnos inferiores a nuestros demás hermanos. Se nos dice que tenemos que asociarnos con los humildes, y todo eso va en contra de lo que es el orgullo, de lo que es un sentimiento de autosuficiencia o superioridad por encima de nuestros demás hermanos que están batallando juntamente con nosotros, que han sido justificados por la misma fe, lavados por la misma sangre y salvados por la misma gracia. Entonces es importante que podamos bajo este tema recordar estas palabras: para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo también le dice a los corintios que si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Es decir, lo que todos nosotros tenemos que decir es lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, es su gracia en mí. No son mis fuerzas, ni mi inteligencia, ni mis capacidades mejores, es su gracia en mí. Es su gracia la que me ayuda a predicar, es su gracia la que me mantiene orando, es su gracia la que me mantiene lleno de alegría, es su gracia la que me permite ir a la calle a predicar, es su gracia la que me permite congregarme, es su gracia la que me permite coordinar. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que soy, es solo y únicamente por su gracia. Amén. Hay una máxima, no recuerdo bien el filósofo, me parece que fue Descartes, no lo recuerdo exactamente,
que dijo: pienso, luego existo. Nosotros los creyentes, tomando esa misma afirmación, podríamos decir, o deberíamos decir: vivo por gracia, luego existo. Amén. Vivo por gracia, luego existo. Entonces, hermanos, la gracia excluye a las obras y eso tiene muchas aplicaciones en nuestro cristianismo actual. Pero aun cuando la salvación es por gracia y no por obras, sin embargo, la gracia que salva es una gracia que produce obras, así como la fe que justifica está sola, pero en la práctica no es una fe que está sola, sino que produce los frutos del Espíritu. Así también con la gracia, como bien dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia su vida no salvará su alma. Lo que él estaba diciendo sencillamente es que si decimos haber sido salvados por la gracia, pero no manifestamos una vida en santidad, esa gracia que decimos que nos ha salvado, en realidad no nos ha salvado realmente. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, somos salvos por gracia, no por obras. En ese sentido, las obras se excluyen de la gracia, pero una vez que Dios nos salva por esa gracia, las obras toman su lugar verdadero, porque las obras son una manifestación y evidencia de que la gracia realmente nos ha salvado. Por lo tanto, la gracia que Dios nos da es una gracia salvadora, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia también que encontramos en las Escrituras es gratuita. Ya en Romanos 3:24 leemos lo siguiente: siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá tenemos otro aspecto de lo que es la gracia, porque por una parte aquí se nos dice que nosotros somos justificados gratuitamente, pero esta, como bien dijo Dietrich Bonhoeffer, no es una gracia barata, es decir, la gracia no significa arbitrariedad en Dios. No es que Él sencillamente nos salvó porque Él, bajo ningún fundamento de justicia, sino que aquí en el versículo 24 se nos explica el fundamento, la esencia de esta gracia. ¿Por qué Dios nos puede salvar? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, esa salvación que a nosotros no nos costó nada, esa justificación que es gratuita por medio de la gracia, fue una salvación que costó la vida del Hijo de Dios. Ya a nosotros no nos costó nada. A Jesús le costó todo. Le costó el dejar su trono de gloria, dejar esa alegría, esa compañía con el Padre y vestirse de carne humana, llegar a esta tierra y ser humillado, padecer hambre, tener frío, ser acusado injustamente. Imagínense, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, autosuficiente, infinito, inmutable en su ser y perfecciones, siendo abofeteado por criaturas finitas, corrompidas, caídas, siendo escupido, siendo escarnecido, siendo escarnecido por esas personas, tanto por los soldados como más tarde por los fariseos, por la gente que lo miraba y que con menosprecio decía: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Imagínense lo que significaba todo eso. Ya el Hijo de Dios, mediante esa redención, Él compró la salvación que nosotros recibimos por la fe y que se nos concede solo y únicamente por la gracia. Por eso es que Dietrich Bonhoeffer decía: no es una gracia barata. Ya a nosotros se nos ha salvado gratuitamente, pero Jesús pagó
esa salvación por nosotros. Lo que a nosotros no nos cuesta nada, a Jesús le costó todo. Le costó su vida, le costó lágrimas, le costó su sangre derramada, le costó soportar humillaciones, escarnios, atropellos, acusaciones falsas, persecuciones, aflicción en su alma y en su corazón, abandono, soledad, desamparo. Le costó todo a él. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros queremos añadirle algo a la gracia, cuando nosotros decimos o nos sentimos mejores que otros porque hacemos algunas otras cosas extras tal vez, o cuando creemos que haciendo esto estamos ganándonos nuestra salvación, lo que estamos haciendo, hermanos, es diciendo lo que Jesús hizo no fue suficiente. Su sangre derramada no fue suficiente, sus sufrimientos infinitos, eternos, no fueron suficientes, sino que a ese sacrificio yo tengo que añadirle mis obras, tengo que añadirle más predicaciones, tengo que añadirle más tiempo en oración, tengo que añadirle esto y esto otro. Y con esto no estoy diciendo de que no tenemos que orar, de que es en vano predicar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que no hay nada que nosotros podemos hacer que añada méritos salvíficos a nuestro caminar, porque todo lo que tenía que hacerse por nosotros para ganar nuestra salvación ya la hizo Jesús en la cruz del Calvario, y no hay nadie que pueda añadirle algo a esa obra. Su sacrificio fue expiatorio, sustitutivo, suficiente para salvar a todos aquellos que a través del tiempo iban a creer en Él e iban a aceptar sus beneficios mediante la fe. Por lo tanto, cuando no entendemos esto, y yo lo digo porque dentro de nuestro contexto evangélico hay gente que dice, no, hermano, tenemos que hacer esto porque tenemos que ganarnos la salvación, o la gente dice, gánese la salvación, o estamos luchando por nuestra salvación. En otras palabras, lo que usted está diciendo cuando dice eso es, estamos añadiéndole más mérito al mérito de Cristo. En otras palabras, lo que se está diciendo es, lo que Jesús hizo no es suficiente, yo tengo que completar lo que Él hizo. Pero lo que Jesús dijo en el Calvario no fue, Padre, hice mi parte, ellos tienen que hacer la suya, sino que lo que Él dijo fue, consumado es decir, está todo hecho, está todo listo. La salvación que tenía que ser ganada, está ganada. Su cuerpo ensangrentado, su alma afligida, su abandono por el Padre son los testigos elocuentes de que su obra fue una obra completa, perfecta, terminada. Y es por eso que dice el escritor de los Hebreos que Él puede hacer perfectos para siempre a los que pues se acercan a Dios, puede interceder también siempre por ellos. Es por eso de que dice el escritor de los Hebreos de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, perfectos para siempre, para siempre, para siempre a los santificados. Así es que, hermanos, la gracia es gratuita, es perfecta, es completa, ya, y es una gracia que se nos ofrece gratuitamente. Y para terminar, esta gracia es una gracia eterna. En 2 de Timoteo 1:9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: quien nos salvó, refiriéndose a Dios el Padre, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. De nuevo, lo mismo, el contraste entre la gracia y las obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es lo que los teólogos llaman la gracia preveniente, es decir, una gracia que se nos fue concedida antes de la fundación del mundo. Antes de que naciésemos, Dios nos veía con Él en una relación de gracia. Antes de crear el mundo, Dios nos había visto a nosotros que vivimos en este tiempo relacionados con Él a través de una relación de gracia, a través de Jesucristo, su Hijo, que enviaría para rescatar a su pueblo escogido. Así es que, hermanos,
Esta gracia es soberana, es selectiva, es salvadora, es gratuita, es eterna y es sobrenatural, porque no viene de ningún sistema humano, sino viene solo y únicamente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esta doctrina fue la que los reformadores abrazaron con cuerpo y alma. Últimamente he estado leyendo un libro de Justo Lamas González, Historia del Cristianismo, Historia de la Reforma, y el otro también lo he leído, pero he estado leyendo solamente la historia de la Reforma, y es increíble, hermanos, es incluso conmovedor cómo estas doctrinas marcaron tanto el corazón de algunos hombres que estuvieron dispuestos a morir antes de negar estas verdades en los Países Bajos, en Escocia, en Inglaterra, en Francia. Hubieron mucha gente, muchos mártires. En Francia, los hugonotes, la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto, miles de creyentes que creían y sostenían y predicaban estas verdades fueron asesinados fríamente. Tanto así que dice de que la sangre corría por las calles, corría por las escaleras de las casas. ¿Ya? ¿Y cuál fue el gran delito de los hugonotes calvinistas franceses? Fue solo y únicamente decir que la salvación no es por comprar indulgencias, no es por venerar reliquias, sino es solo y únicamente un regalo de Dios. Él nos salvó porque Él quiso. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda añadirle mérito a nuestro caminar, que pueda llevarnos a un estado de reconciliación con Dios. Lo único que el hombre es llamado a hacer es a creer y es a recibir lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Todas estas doctrinas, y cuando uno conoce la historia, hermanos, y conoces todos los ríos de sangre derramada por causa de gente que amó estas doctrinas más que a su propia vida, más que sus comodidades, más que sus bienes, porque los protestantes en el tiempo de la Reforma no solamente fueron torturados, sino que también fueron exiliados, sus bienes fueron confiscados. Hubo gente que perdió todo lo que tenía, sus riquezas, gente que tuvo que ver morir a su familia, pero que se abrazó tan fuertemente a estas doctrinas que estuvieron dispuestos a perderlo literalmente todo, incluso sus vidas, pero nunca renegar de estas verdades, nunca decir de que la salvación es por obras y no por gracia, nunca decir que la justificación viene por comprar indulgencias y no solo y únicamente por la fe. Y cuando uno en este tiempo ve personas que le quieren añadir a la fe, quieren añadirle a la gracia, quieren añadirle algo al sacrificio de Cristo, llega a ser doloroso, llega a ser incluso molesto, porque es abofetar en la cara a todos aquellos mártires que cientos de años atrás tuvieron que ser perseguidos, tuvieron que esconderse, solo y únicamente para darnos nuestras Biblias en nuestros propios idiomas y para que pudiésemos en este tiempo vivir la pureza del Evangelio, pudiésemos conocerlo y pudiésemos predicarlo y también defenderlo. Hubo gente que murió para que tuviésemos libertad de culto, libertad religiosa, para que existieran algunos edictos de tolerancia en donde la persecución arreciaba cruentamente en contra de los protestantes, de los reformados. Amén. Por lo tanto, hermanos, estas doctrinas que formaron un fundamento teológico de la Reforma es algo que creo nosotros tenemos que volver a abrazar. Y tenemos que volver a examinar nuestra doctrina a la luz de todo esto que hemos estado enseñando los sábados en la tarde. Hermanos, estamos en Cristo solo y únicamente por gracia. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que nos lleve a un estado de reconciliación con Dios. Sois salvos por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que, para usted que me está escuchando, si usted está en Cristo, alégrese en esta gracia, regocíjese en esta gracia,
Pídale a Dios el poder comprenderla correctamente. Es soberana, es gratuita, es inmerecida, es selectiva, es eterna, es sobrenatural, hermanos. Y para aquel que me está escuchando y que no conoce a Dios todavía, el llamado es ese, es crea en el Señor Jesucristo y será salvo. No necesita añadirle obras, ni peregrinajes a Roma, ni veneraciones, ni acudir a mediadores como los santos, como María, sino que solo y únicamente por la fe, por la gracia, a través solo y únicamente de Cristo, usted puede ser salvado hoy, en este día, en este mismo momento, si usted lo cree. Si usted cree que Jesús murió por usted y que ganó todo lo que es la salvación para aquellos que crean. Así es que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para estar finalizando el programa. Ya nos hemos pasado un poquito. Así es que oramos y le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá y enseñar estas doctrinas. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, queremos darle gracias. Gracias porque, como dice tu palabra, Señor, de tu gracia hemos bebido todos. Gracia sobre gracia, Señor. Gracias porque nos permites predicar, porque hay hermanos que están escuchando. Ayúdanos a abrazarnos a estas doctrinas con el mismo celo, con el mismo fervor, con la misma intransigencia que lo hicieron los primeros reformadores. Señor, ayúdanos a no contaminar la gracia, a no torcerla, a no tergiversarla, Señor, antes bien a aceptarla como ella es. Ayúdanos a rendirnos delante de tus atributos, de tu soberanía, de tu autosuficiencia, de tu autoexistencia, de tu infinitud, de tu inmutabilidad, de tu grandeza, de tu majestad. Ayúdanos a conocerte más, Señor, y permítenos ser siempre, siempre agradecidos porque nos has salvado. Porque si usted no hubiese llegado a nosotros, estaríamos perdidos, vacíos, en caminos de oscuridad, de letanía espiritual, destinados a la destrucción. Pero usted vino para salvarnos, usted nos escogió, usted irrumpió en nuestra vida, Señor, para cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Gracias, amado Dios, por tu gracia, por habernos salvado, y ayúdenos a ser siempre agradecidos por lo que usted nos ha concedido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios nos bendiga entonces, hermanos. Amén. Ya, bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Hernández Efraín, que él dice una pregunta: ¿cuál es el evangelio o buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia o el evangelio? Bueno, alguien ha dicho que para conocer la buena noticia primero tenemos que conocer la mala. La mala noticia, antes que nada, es que todos somos pecadores y estamos perdidos, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y esa es la mala, que todos los hombres, por causa de su pecado heredado y practicado, merece la muerte y la condenación. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo para cargar con nuestros pecados, con el pecado de todos aquellos que creen en Jesús, de tal manera que a través de la fe el hombre pecador, caído, corrupto, pueda ser no solamente justificado, sino también salvado, lavado con la sangre de Jesús, que reciba un nuevo corazón y pueda vivir, empezar a vivir para la gloria de Dios. Entonces la buena noticia es de que todos los que han pecado pueden ser salvos a través de la fe en Jesús. Así es que no importa cuán bajo hemos caído, cuánto nuestros pecados hayan multiplicado sobre nuestras cabezas, la fe nos justifica, la gracia nos salva,
La sangre de Jesús nos limpia y sin importar quiénes seamos, lo que hemos hecho, donde estemos, si creemos, Él nos ha de salvar. Esa es la buena noticia, que Dios nos puede salvar y nos puede cambiar para siempre. Así es que Dios nos bendiga, eso es el Evangelio. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que el hombre a través de la fe reciba justicia y salvación. Así es que Dios bendiga entonces a nuestro hermano Hernández Efraín. Y bueno, ahora sí nos despedimos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.